Son ahora las 9 menos 20, las 8 menos 20 en Canarias, y hoy estamos en Valencia, porque se celebra aquí por primera vez una edición del Foro Global Sur, que analiza los retos de la economía global desde una mirada local. Van a pasar por este foro desde el expresidente Zapatero, al popular Juan Costa o David López Salido, que es miembro de la Reserva Federal Americana. Estamos en el Oceanographic, encantados, con un día espléndido. Y se celebra este foro en una comunidad que hace 17 meses cambió los gobiernos del PP por gobiernos del cambio. Una comunidad que es el primer laboratorio de gobiernos del PSOE con partidos de la nueva izquierda, con Compromís en este caso, pero también con el apoyo parlamentario de Podemos. Chimo Puig, buen día, presidente de la Generalitat. Hola, buen día, bienvenida. Gracias. ¿Por qué en Valencia, en la Comunidad Valenciana, sí, y en el gobierno de España no ha sido posible? Pedro Sánchez dijo el domingo en Salvados que no lo dejaron en su partido. No, yo creo que no fue posible por una cuestión bastante elemental, la aritmética. Yo, desde luego, si se hubieran dado las circunstancias como en la Comunidad Valenciana, hubiera estado absolutamente de acuerdo. Y es así. El problema es que no era igual. Dijo también algo a futuro, Sánchez, que él cree que si el PSOE quiere volver a gobernar España, tendrá que hacerlo entendiéndose con Podemos. ¿Comparte esa reflexión? Bueno, yo creo que han pasado muchas cosas durante poco tiempo y hay que situarse un poco en una cierta perspectiva. Lo que es fundamental es que el Partido Socialista recupere una cierta centralidad en el tablero político y, sobre todo, lo que es fundamental es que recupere, por tanto, un proyecto mayoritario. Que después, circunstancialmente, yo creo que sí que es evidente que hay que tener una mirada abierta y que hay que buscar acuerdos. Yo creo que eso no es incompatible. Dígame, ¿qué es recuperar la centralidad? ¿Irse al centro? ¿Abandonar la izquierda? No, en absoluto. ¿Abandonar la socialdemocracia? No, precisamente blindar el espacio del centro-izquierda y poner claramente una posición socialdemócrata modernizada, porque la socialdemocracia ha sido una historia de éxito que en estos momentos tiene que ser revisada, porque efectivamente no solo en España, sino en el resto de Europa probablemente acaben muriéndose de éxito. ¿Cómo está siendo la experiencia aquí, en esta comunidad? ¿Cómo es su convivencia con Compromís? Extraordinariamente positiva. Yo creo que es bueno relacionarse y gestionar adecuadamente la diversidad. El mundo es muy diverso y el bipartidismo como tal, yo creo que sí que es verdad que ha fracasado en gran medida, también con éxitos, pero en este momento ha fracasado en el nuevo momento y creo que es interesante y es positivo gestionar esta diversidad con una mirada abierta y teniendo en cuenta que efectivamente la producción de la política es más elaborada, porque tienes que dialogar más, tienes que hablar más, y yo creo que el fin de las mayorías absolutas en ese aspecto creo que es positivo. ¿Le parece compatible? Sí, claro que le parece compatible, porque lo ha defendido. El gobernar aquí con Compromís y mantener en el gobierno, o permitirlo con la abstención que usted defendía a Rajoy, que ayer comunicó un gobierno, dice su compañero Pedro Saura, que sin novedades, que no es el adecuado para el momento que vive España. Ya lo sabían de antemano, ¿no? ¿O se ha llevado una sorpresa? Ya no. Lo que sí que es cierto es que no es que el Partido Socialista haya facilitado el gobierno, es que el gobierno del señor Rajoy lo ha facilitado pues el tener una minoría mayoritaria y que al mismo tiempo no haya sido posible un gobierno alternativo. En la primera parte de este interminable culebrón sí que hubo una oportunidad y en aquel momento Podemos y Ciudadanos pues no lo hicieron posible. Y después, oiga, lo que no puede ser es que... ¿Quién no lo hizo posible? Pues no lo sé. Porque ahí hay divergencia de opiniones, como sabe. Sí, en principio... Sánchez dijo en la primera parte de su mandato que la culpa la tenía Podemos, pero el otro día dijo que fue su partido el que lo maniató. No, eso no es cierto. O sea, el Partido Socialista en absoluto maniató al secretario general. De hecho, en ese periodo no hubo yo me remito a las hemerotecas, no hubo ningún tipo de declaración durante mucho tiempo y nos llevó a un referéndum que apoyamos con un acuerdo con Ciudadanos, que también era un acuerdo pues discutible desde el punto de vista interno del partido, pero finalmente se apoyó en todo este proceso lo que era el liderazgo del partido. Por tanto, ahora de lo que se trata en estos momentos es ver de qué manera somos capaces de resituar nuestra opción y resituar el partido, no tanto mirando al pasado, sino mirando al futuro.
Mirando al futuro, ¿cree como Abel Caballero que Susana Díaz debe dar ya el paso al frente y postularse para la Secretaría General? Bueno, solo tendrá que decir Susana Díaz si quiere liderar el partido. Desde luego no soy yo quien lo va a decir. Nosotros, los socialistas valencianos, lo que queremos claramente es que el partido transite por la modernidad y transite por la unidad. Porque es verdad que ha habido unas fracturas muy importantes durante ese tiempo y cada uno tiene que ser consciente también de su responsabilidad. Yo, desde luego, no quiero eximir a nadie ni a mí mismo de la responsabilidad que hayamos podido tener en espectáculos no gratificantes. Dígame en qué se equivocaron, en la manera en que forzaron la caída de Pedro Sánchez. Yo creo que todo este proceso ha habido silencios en momentos determinados cuando había que hablar. Y ha habido a lo mejor una actuación que no ha sido entendida por lo abrupta, ¿no? Probablemente. Y yo creo que ahí todo el mundo tiene que asumir su responsabilidad. Ahora, quien es más responsable es siempre quien es más responsable. No me ha respondido a si ve bien como secretaria general del PSOE a Susana Díaz, independientemente de que ella se postule o no. Es que yo creo que estas posiciones previas no son las posiciones que van a ayudar. Yo creo que todo el mundo sabe que el afecto y la consideración política que tengo por Susana Díaz, pero no sé lo que en los próximos meses va a pasar y no sé las opciones que va a haber. Ahora, como hicimos aquí en la Comunidad Valenciana cuando negociamos el gobierno, primero el qué y después el quién. ¿Puede el PSOE tener una dirección provisional 1 año, 8 meses, 7 meses? Bueno, yo creo que en este momento lo que hay que ser conscientes es que los tiempos no nos pueden llevar a cometer más errores, porque finalmente ya hemos cometido demasiados, ¿no? Creo que evidentemente no es la situación natural ni positiva que haya una gestora, pero bueno, pues aprovechemos este momento de transición hacia un nuevo gobierno del partido, que sea un gobierno que entienda la pluralidad del mundo en estos momentos, que entienda que hay que gestionar la diversidad territorial, que entienda que hay que gestionar también una cierta pluralidad ideológica, porque es así. Este es un partido muy amplio y, por tanto, tiene que continuar siéndolo, admitiendo esa visión mucho más, digamos, abierta. Elegido en primarias, el secretario general o no, porque hay algunas voces en su partido que empiezan a cuestionar ahora las primarias. Yo creo que no se puede dar pasos atrás en cuanto a la democratización. Ahora bien, es cierto que hay que establecer mecanismos de apertura del partido. Mire, yo pienso que el partido de militantes como tal tiene que dar paso a un partido mucho más amplio, que incorpore a los votantes, que incorpore a los simpatizantes. Nosotros hicimos aquí las primeras primarias abiertas, participaron más de 50.000 personas en la elección de candidato a presidente de la Generalitat y creo que el camino es hacer un partido de base más amplia. Pero eso son primarias. Sí, yo estoy de acuerdo con las primarias, pero creo que también que no voten solo militantes, me está diciendo. Sí, yo creo que hay que, ahora en este primer periodo, obviamente solo puede ser a través de lo que ha acordado el partido, que son los militantes, pero yo creo que hay que buscar un partido más como movimiento amplio y más vinculado a lo que es la realidad social nueva. Tenemos que terminar. 2 asuntos de la actualidad. Habló ayer con Rajoy, me ha dicho, ¿no? Le felicitó, antes de ayer. Sí. Le felicitó por su, en fin, mandato. Le aproveché que se puso al teléfono para poder también comentarle la existencia del problema valenciano, ver de qué manera solucionamos el problema de la financiación, la exigencia de la rapidez en la convocatoria de la conferencia de presidentes, en la que voy a plantear además lo que está haciendo la señora Merkel ahora, de asumir la deuda de las comunidades autónomas. Bueno, yo creo que ahí es donde se tiene que vehicular de alguna manera el problema territorial. ¿Y se fía en que este gobierno que conocimos ayer va a hacer otras políticas? Bueno, no. En este momento la verdad es que no tengo demasiada confianza, pero en cualquier caso, por sus hechos les conoceréis, ¿no? Y en este momento lo que se trata es de que un gobierno en minoría tiene que ser controlado por un parlamento y tiene además que ser forzado al diálogo permanente. Y acabamos de contar que Chávez y Griñán irán a juicio. Se acaba de anunciar la apertura de juicio oral contra ellos por el caso de los ERE. Fueron presidente del partido los dos, presidentes de la comunidad autónoma más grande, más poblada y con más peso en el PSOE. ¿Qué le parece este último paso judicial? Bueno, me parece obviamente una mala noticia, pero también es la noticia de la normalidad democrática de este país y judicial. Y yo espero que finalmente
se haga justicia y ojalá que la justicia sea que queden absueltos. Chimo Puig, gracias por atender a la SER. Buenos días. Buen día. Buen día, muy buenos días. En la cadena SER, Hoy por Hoy.